Entonces, ¿qué son las acciones? ¿Qué son las acciones? Fíjate que lo primero que vamos a ver es qué son las opciones. Después vamos a entrar a lo que son las opciones. Y ya ahí, antes de entrar a las opciones, porque ahí nos vamos a demorar muchísimo, sí vamos a marcar un pequeño break. Pero, ¿qué son las acciones? Esto es bastante simple. Representan parte del patrimonio de una sociedad anónima abierta. Todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores son sociedades anónimas abiertas. Toda la definición te la voy a ir describiendo lo que representa una acción punto por punto para que lo entiendas. ¿Por qué todas las empresas que cotizan en la bolsa, y la cotización se hace mediante el producto que son las acciones, son sociedades anónimas abiertas? Porque tú no conoces todas las personas que poseen acciones de esa empresa. Si quisiera lo sabría, pero prácticamente es imposible porque las empresas, tienen millones de acciones. Entonces, prácticamente es imposible conocer a esos millones de personas que directamente poseen acciones. Por eso son anónimas abiertas. ¿Pero por qué son abiertas? Porque la información de todas estas empresas es pública. ¿A qué me refiero con pública? Cualquier empresa que quiera cotizar en la bolsa de valores y ahí vender sus acciones, su contabilidad es abierta. Por ejemplo, ¿quién aquí tiene un negocio? Hermano, ¿de qué es tu negocio? Es Bruno. ¿De qué es tu negocio? Una finca acuícola tiene Bruno. Mira, la finca de Bruno, tu finca no cotiza en la bolsa, ¿verdad, Bruno? O sea, Bruno tiene su negocio privado de él. Su contabilidad es privada, no es abierta. Nadie la sabe. ¿Por qué? Porque Bruno no cotiza en la bolsa. Pero en el momento que Bruno decida ir a cotizar a la bolsa y cumpla con todos los requisitos, entiéndase esto. ¿Cualquier empresa puede cotizar en la bolsa de valores? Sí, pero debe cumplir con unos requisitos de valor de mercado. O sea, para que exista una acción de una empresa, es un conjunto, en este caso, de activos, y todos estos activos representan el total del patrimonio de esa empresa. Ahí tiene que haber unos requisitos a cumplir para ir a cotizar en la bolsa. Mientras que Bruno no cotiza en la bolsa, su contabilidad la sabe él y su contador. Nadie más. ¿Por qué? Porque nadie, aunque quiera, puede ver la información de Bruno. Pero cuando una empresa va a cotizar a la bolsa, en ese momento los números de la empresa, la contabilidad se hace pública. Es uno de los requisitos para que tu empresa cotice en la bolsa. Significa que tú puedes saber ahora mismo, y te voy a enseñar dónde se va a ver eso, si está siendo rentable una empresa o está quebrando o le está yendo bien o le está yendo mal. Todo eso tú lo puedes saber. ¿Por qué? Porque directamente es público. ¿Entienden esto? Significa que la empresa en la que tú vayas a invertir y quieras comprar acciones de esa empresa, la información es de dominio público. Tú vas a tener acceso a toda la información. No va a haber nada oculto. ¿Me explico? Entonces, por eso, la parte de sociedad anónima y por qué abierta. ¿Entendieron esa parte hasta ahí? Lo otro, su posesión representa un derecho de propiedad y el control de un determinado porcentaje del total de la empresa. Vuelvo a repetirlo. Su posesión, posesión de acciones de esa empresa, representa un derecho de propiedad y el control de un determinado porcentaje del total de la empresa. Por ejemplo, si tú compraras una acción de Apple, ¿tú serías parte dueño de Apple, sí o no? Totalmente. Apple tiene una cantidad de acciones que el total de todas esas acciones representan el valor total de la empresa. Dígase, todo el valor de mercado, lo que hoy vale Apple, todo lo que hoy vale Apple en el mercado es la suma de cuánto vale cada una de sus acciones por el total de acciones que tiene. ¿Me explico? Por ejemplo, mire, yo les voy a mostrar rápidamente para que entiendan esta parte. Aquí vieron este mapa que estaba aquí, ¿verdad? Vamos a mi presentación, a mi computadora, ahí. ¿Vieron este mapa, verdad? En la actualidad, la empresa de mayor valor de mercado del mundo es Microsoft a día de hoy. Microsoft, después le sigue Apple y después le sigue Nvidia. ¿Sí lo ven, verdad? En tercer lugar y en cuarto lugar está Google y en quinto está Amazon. Pero vamos, un ejemplo, a Apple. Si yo vengo aquí en Apple, solo para que veas un pequeño detalle aquí. Pongo Apple, que todos la conocen muy bien. El valor de mercado de Apple en la actualidad es 3.371 trillones. O sea, 3.371 billones de dólares. Esto significa 3.371.000 millones de dólares. ¿Me explico? En B. Ahora, ese es el valor de todo lo que vale Apple. ¿Cuántas acciones tiene Apple
cotizando en la bolsa, 15.15 billones, 15.500 millones de acciones tiene Apple cotizando en la bolsa. Ahora, esta cantidad de acciones, por lo que vale cada una de esas acciones, establece el valor de mercado de Apple. Si yo tuviera una acción de Apple, yo soy parte dueño de esa empresa, ¿sí o no? Vamos a la presentación, ¿sí o no? ¿Qué porcentaje de Apple tendría yo? Nada. ¿Por qué? Porque directamente una acción de 15.500 millones de acciones es cero prácticamente. ¿Me explico? Pero, tal y como dice ahí, el control, o sea, su posesión representa, en este caso, el control de un determinado. ¿Y por qué un determinado? Porque tendrías que tener el total de las acciones para que tuvieras el control total. ¿Entendemos eso? Ahora, lo siguiente que dice, el total de acciones de una sociedad representa el total del patrimonio de la misma. Cuando yo soy accionista de una empresa, yo soy parte dueño de esa empresa. Yo puedo tomar acciones o decisiones sobre lo que pasa en la empresa, pero eso es directamente proporcional a la cantidad de acciones que yo poseo en la empresa. Cuando tú posees un porcentaje que te hace entrar dentro del 1% del total de esas acciones de la empresa, tú puedes pasar a tomar decisiones en la junta directiva de esa empresa. Porque cuando tú inviertes en la bolsa de valores, tú lo puedes hacer de las dos siguientes maneras. Cuando tú posees, compras acciones de la empresa, tú puedes directamente hacerlo de dos maneras. Uno, para ser un accionista pasivo, otro para ser un accionista activo. ¿Qué significa ser un accionista activo? Yo tomo decisiones en la junta directiva de esa empresa. Me interesa tomar decisiones en la junta directiva de esa empresa. ¿Qué significa ser un inversionista pasivo? Yo directamente invierto y tengo una gran cantidad de acciones de esa empresa, pero solamente me interesa beneficiarme o de los dividendos que pague y de la subida del valor de la empresa. No me interesa directamente meterme en las decisiones que tome la empresa porque considero y entiendo que las toman muy bien y que la junta directiva que tiene hace que la empresa crezca. ¿Entienden eso? Ahora, le pongo dos ejemplos de esto. Inversionista activo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Twitter? La empresa Twitter, que en la actualidad se llama ¿cómo? X. La extinta Twitter cotizaba en la bolsa de valores. Ya no cotiza. Comienza la saga de Twitter cuando Elon Musk viene y compra el 9% de todas las acciones de Twitter. Cuando Elon Musk compró el 9% de todas las acciones de Twitter, Elon Musk era el accionista mayoritario de Twitter en ese momento. Y Elon Musk quería y compró esa cantidad de acciones de Twitter porque quería tomar decisiones en la junta directiva de la empresa. Quería ser un inversionista activo. ¿Qué ocurre cuando tú posees el 9% de la empresa y eres el accionista mayoritario? Que puedes tomar decisiones, sí, pero no tienes la mayoría de las acciones. ¿Me explico? O sea, si yo tengo, imaginemos esto, yo tengo el 9% de las acciones de una empresa y todos ustedes tienen una sola acción de esa empresa, ¿verdad? Yo solo tengo más acciones que ustedes. Mi voto, o sea, mi voto pesaría más que el de José si el mío tuviera 9 y José tuviera un por ciento de la acción en la empresa. Pero todos ustedes constituyen el 91% de las acciones y yo constituyo el 9%. Y si yo en la junta directiva quiero tomar decisiones y quiero generar cambios, y yo, que soy el accionista mayoritario, voto que sí, pero mi mayoría de acciones es solamente el 9% y todos ustedes votan que no, ese cambio no se ejecuta. ¿Me explico, verdad? ¿Por qué? Porque ustedes son mayoría. Y en el caso de él quería ser directamente el accionista mayoritario. Directamente ni se fue más allá. Compró la empresa entera. Se terminó comprando, tenía los músculos financieros para eso, la empresa entera. Y al hacerlo, cuando tú posees el 100% de las acciones, puedes hacer lo que él hizo. La sacó de la bolsa. La sacó del mercado. Porque ya compró todas las acciones que existían y ya no tenía por qué cotizar más en bolsa. ¿Para qué lo hizo? Para que fuera, así como lo es SpaceX, una empresa privada que no cotiza la bolsa. Eventualmente irá de nuevo a cotizar a bolsa en algún momento y cuando lo haga será igualmente a mucho más de lo que se fue del mercado a sus acciones. Pero esa es una opción cuando tú posees muchas acciones de la empresa. Otra es ser un inversionista pasivo. ¿Conocen o han escuchado hablar de Warren Buffett? Warren Buffett es uno de los inversionistas más pasivos que existen en el mercado de valores y de los inversionistas que poseen más acciones. Por ejemplo, Warren Buffett es el accionista mayoritario de Coca-Cola. Un ejemplo.
y Warren Buffett no toma decisiones. ¿Por qué? Porque él lo único que le interesa es los dividendos y la subida del activo. O sea, Warren Buffett no se inmiscuye en las decisiones de la junta directiva de Coca-Cola. Elige ser simplemente un inversionista pasivo. ¿Entendemos esa parte? Entonces, cuando yo invierto en acciones, y es uno de los vehículos donde tú vas a invertir y cosas que debes conocer de las acciones, tomen nota de esto, por favor. Pongan en la parte de las acciones, en su cuaderno, pongan un cuaderno para acciones. Miren, la mejor manera de llevar su bitácora de estudios y a la hora de repasar sea más fácil, es que, por ejemplo, le asignes una hojita a cada punto que vamos a tocar aquí. Por ejemplo, acciones. Y todo lo que te pueda decir lo tomas en acciones. Cada vez que tú quieras invertir en acciones, tú puedes ir a tu cuaderno y buscar la parte que decía acciones, y desde ahí vas a saber todo lo que necesitas saber de acciones, ¿vale? Tomen nota de esto. Cuando yo invierto en acciones, lo hago por dos razones. ¿Ya? Cuando yo invierto en acciones, lo hago para beneficiarme de dos maneras. Una, subida del valor del activo. Una subida del valor del activo, de la acción. Acuérdense que el activo es la empresa. Dígase Apple, Microsoft. El activo es la empresa. Y la acción es lo que te hace formar parte de ese activo, ¿vale? Para beneficiarme de dos maneras. Una, la subida del valor del activo. Dos, el pago de dividendos. Y aquí van a tomar una pequeña nota. De las acciones no hay mucho que saber, es simple, esto es simple. Cuando el activo en el que invierto se va por debajo del precio comprado, todo lo que pueda bajar el valor de la acción, me va a poner en negativo mi cantidad inicial de inversión. Todo lo que pueda bajar el activo me va a poner en negativo mi cantidad inicial de inversión. Fíjense que yo estoy poniendo en negativo, no en pérdida. ¿Ok? Por eso a esto que puse en negativo, ponle highlighter. Si tienes un highlight, ponle highlighter. Me va a poner en negativo mi cantidad inicial de inversión, no en pérdida. Pon en paréntesis, no en pérdida. Ya te voy a explicar cuándo es una pérdida. No en pérdida. Dígase este ejemplo. Yo compro las acciones de Apple, valen $150. Yo tenía 15,000 para invertir. Compré 100 acciones. Las acciones de Apple yo quería que subieran. No subieron. Bajaron de precio. Y ahora lo que costaba $150 cuesta 100. ¿En qué se van a convertir esos $15,000? En 10,000. Pero mientras que yo posea las acciones y no las venda, todo lo que yo tengo en negativo, si bien 15,000 ya no son 15,000, ahora son 10,000, pero yo sigo teniendo mis 100 acciones y lo que importa es el valor de la acción. Mientras que yo conserve mis acciones, las que haya comprado,
todo lo que yo pueda tener en negativo, hay algo que ya todos ustedes tienen claro, pero se lo vuelvo a repetir porque se los compartí a todos desde la conferencia de inversiones millonarias. La bolsa de valores es cíclica, el mercado no sube para siempre, no va para siempre. Los mercados en el mundo, todos son cíclicos, no suben para siempre, no van para siempre. Eso es algo que debes tatuarlo en tu mente y tenerlo como en una hoja tan grande como esta y acordártelo de memoria, pero para siempre. La bolsa de valores se rige por la economía del país y la economía de Estados Unidos y todas las economías del mundo son cíclicos. Un buen periodo económico siempre va a venir seguido de uno malo y uno malo viene de uno bueno y son ciclos que se abren y se cierran. Por eso tú vas a poder ver en el mercado que ninguna acción sube para siempre y ninguna acción baja para siempre. Partiendo de ahí, y a eso es lo que tú vas a aprender, a convertirte en un experto identificando ese momento idóneo donde tú compras y donde vendes. Pero cuando yo invierto en una acción, todo lo que pueda bajar en la acción me va a poner en negativo mi cantidad inicial de inversión. Y no va a ser una pérdida mientras que yo no venda las acciones. ¿Entienden eso? Entonces, yo les puse ahí y voy a estar en negativo, fíjense, te parece, no en pérdida, pero sí va a ser una pérdida, tomen nota de esto, pero sí sería una pérdida si vendo las acciones. Pero sí va a ser una pérdida si vendo las acciones. En términos más simples, mientras que yo no venda esas acciones, yo no estoy teniendo ninguna pérdida. Simplemente tengo mi cantidad inicial de inversión en negativo. ¿Todos entienden eso? Partiendo desde ahí, si quieren pongan una nota que diga recomendaciones. Recomendaciones para las acciones. A la hora de invertir en acciones, debo poner una cantidad de dinero que no vaya a necesitar en el corto o mediano plazo. A la hora de invertir en acciones, debo poner una cantidad de dinero que no vaya a necesitar en el corto o mediano plazo. Porque si baja el valor del activo, y mi cantidad inicial de inversiones está o se encuentra en negativo, al venderlas estaría asumiendo una pérdida. Y por último, para terminar con las acciones, vamos a tomar los mismos movimientos utilizados para la inversión en opciones los puedo utilizar para la inversión en activos. Y fíjense que yo digo activos y no acciones porque dentro de los activos están también los commodities y también están directamente los ETFs y las acciones. Cualquiera de los tres son activos. ¿Ya? Sí. Sí, los puedo utilizar también para la inversión en acciones o activos. En activos. Pongan mejor en activos. Pero van a entender por qué. En activos, ¿vale? Entonces, partiendo desde aquí y teniendo esto por delante, ¿a dónde quiero llegar? Y esto lo vamos a ver después. Mira, hay algo que vamos a estar constantemente analizando, ya lo vas a saber. El mercado no sube para siempre y no baja para siempre. Por lo que ahora mismo estamos haciendo, o se está viniendo una corrección bastante fuerte en el mercado. Donde el mercado estuvo por aquí
miren esto, el mercado recientemente, ahora mismo en la actualidad, está o acaba de salir en las semanas previas al día de hoy de marcar altos históricos y comienza una corrección. El mercado está subiendo y bajando, o sea, está corrigiendo. Cuando llegue este punto es un punto muy bueno, te lo vamos a ver después, para invertir en activos, porque es como comprar algo aquí en $10 y venderlo aquí en 100. ¿Me explico? Pero mientras que yo compro activos, de 10 puede subir a 15 o a 30 y bajar a 15 de nuevo, y de 15 subir a 45 y después bajar a 30, de 30 subir a 68 y de ahí bajar a 44, de ahí hasta que termine llegando a esos máximos históricos. Los activos y el mercado en general, y esto es importantísimo que lo tengas presente, para que esto lo pongan en la... Esto que te voy a decir aplica para los activos y para las opciones también. Y es que el mercado directamente, vamos a hacerlo así, el mercado directamente, si va a subir, dígase, de este punto a este punto, él no va a subir en vertical. El mercado siempre, todos los intentos de subida van a venir acompañados de un intento de bajada para seguir subiendo. ¿Entienden eso? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si yo estoy comprando un activo aquí, y aquí me cuesta $50, y cuando el activo comienza a bajar, aquí llega a 35, y yo tenía, digamos, $50,000 en la cuenta o $5,000, lo que aquí me costó $5,000, ¿cuánto va a costar aquí? $3,500. La pregunta es, ¿estoy yo perdiendo dinero? Estoy en negativo, pero no estoy perdiendo sin... ¿Cómo esto se materializa con una pérdida? Si yo vendo las acciones, mientras que yo no venda, aquí voy a tener, sí, 1.500 negativo. Pero después, y esto lo vas a ver muchísimas veces, vas a ver cómo de 3.500 va a llegar aquí a 65, a 6.500. Y después de 6.500 va a llegar a lo mejor a 4.900. Y de 4.900 va a llegar a 8.000. Y de 8.000 va a llegar a lo mejor aquí a 7.000, a 6.500. Y de 6.500 va a llegar a 100.000. Pero lo que sí vas a ver es cómo tu dinero sube y baja, y sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Y en este punto, cuando tú inviertes en activos, y esto es importante que lo tengas muy presente, tú tienes que elegir, recuérdese esto siempre, nosotros vamos a invertir en 2 vehículos de inversión. ¿Cuáles son? Activos y opciones. Esos son los 2 vehículos de los cuales nosotros nos vamos a apalancar para la inversión. Los 2 te los recomiendo. Y te los recomiendo los 2 porque eso es una muy buena manera de diversificar. Porque cuando tú estás en las opciones, tú vas a estar prácticamente todos los días en las opciones. Las rentabilidades son mucho gigantes. O sea, no hay ni punto de comparación. Pero tú también puedes diversificar y decir, bueno, yo tengo un hábito de todos los años ahorrar una cantidad de dinero. El dinero ahorrado, el ahorro por el ahorro, lo único que da es pérdida, porque el dinero se deprecia por el efecto devastador de la inflación. Entonces, no es lo mismo el dinero en una cuenta de banco, o en el colchón, o en una gaveta, debajo del colchón, que tener ese dinero invertido en un activo. Pero es importante que tú establezcas algo. Eso lo estableces tú, no te lo puedo establecer yo por ti. Cuando tú vayas a invertir en activos, tú debes elegir, yo me quiero convertir en un inversionista en activos pasivos o activos. ¿Qué significa un inversionista en activos pasivos? El que es consciente de los ciclos, está identificando un ciclo, se está montando por aquí en el inicio y va a dejar su dinero ahí como mínimo 6 meses a un año. Va a comprar aquí, digamos, esto cuando vale, no sé, $15, esperando como mínimo llegar a lo mejor a ese punto máximo donde en algún momento llegó. ¿Qué significa esto? Tú no vas a estar comprando y vendiendo todos los días. Si tú eliges ser un inversionista pasivo. ¿Quién lo elige? ¿Yo o tú? Tú lo eliges. Ahora, un inversionista pasivo puede poner aquí, digamos, $10,000, que un año después o 2 años después pueden ser aquí 100,000. Pero si cuando tú eliges invertir, no sigues este sentido del ciclo, de que no sube para siempre, no baja para siempre, y tú sabes que estás entrando por aquí o por aquí, pero que esto va a llegar aquí, y si tú no vendes, va a llegar aquí. ¿Me explico, verdad? Entonces, cuando se elige ser inversionista pasivo, siempre va a ser muy bueno que también establezcas un punto de salida. Yo te voy a enseñar a buscar el punto de entrada y el punto de salida. Si eres un inversionista pasivo, vas a ver cómo tu dinero
va a subir y va a bajar y va a subir y va a bajar, no importa, porque tú sabes que va a llegar a ese punto de salida y cuando llegue solo se va a vender en automático. Tú vas a programar para que esa venta se haga en automático. ¿Entendemos esa parte? Pero también está la otra parte, que es en la que tú eliges invertir en activos de manera activa. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes se gradúen de Invested Academy, ¿van a ser expertos en qué? No es en opciones. Ustedes cuando se gradúen de Invested Academy van a conocer, si tú me preguntas a mí el día de hoy, ¿tú eres experto en opciones? Te voy a decir no. Me las sé de memoria. Sé todas las opciones de lo que tengo y lo que no tengo que hacer nunca. Si tú me preguntas a mí, ¿tú eres experto en activos? Te voy a decir no. Sé al detalle todo lo que tengo que hacer y lo que no con cualquier tipo de activo. Me lo conozco al detalle, pero no me considero experto en eso. En lo que yo entendí que valía muchísimo la pena convertirme en experto y es lo que le enseño a todos mis alumnos a hacer el día de hoy, es en el combustible, en lo que te pone dinero en el bolsillo, en el movimiento. Cuando todos ustedes se gradúen de Invested Academy van a ser expertos en movimiento, identificando movimientos en el mercado de valores antes de que ocurran. Y al tú ser experto en movimiento, también vas a poder apalancarte, si lo eliges, en la inversión en activos, en acciones, commodities o ETFs, de manera activa. ¿Por qué? Porque vas a poder saber por qué va a rebotar aquí, hasta dónde va a llegar. Aquí vendiste, aquí compraste, aquí vendiste, aquí compraste. ¿Me explico, verdad? Aquí vendiste, aquí compraste. Sí lo ven, ¿verdad? De hecho, las playeras nuestras de Invested Academy, si se dan la cuenta del staff, fíjense cómo tienen todos venta arriba, compra abajo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si lo haces así, estás eligiendo ser un inversionista en activos de manera activa. Y te puede generar, para que ustedes entiendan algo, mira, lo que aquí pueden ser, dígase $10,000, y aquí pueden ser 100,000 en un año, de manera pasiva. Lo pusiste, te olvidaste de eso, pusiste el límite hasta que llegó aquí. De manera activa, $10,000 en activo, aquí pueden ser 500,000. 5 veces más. Porque cada vez que esto subió y tú vendiste aquí con 10,000 compraste una cantidad X, pero cuando llegó aquí ahora puedes comprar más acciones. Cuando vendiste aquí y volviste a comprar aquí, estás comprando más que lo que compraste aquí y aquí. Y cada vez compraste más, por eso cada vez se fue ampliando tu portafolio, se fue ampliando y se fue ampliando. Y para cuando llegas aquí, la cantidad de acciones que estás vendiendo en toda esta compra-y-venta es posiblemente 5 veces más que lo que inicialmente compraste aquí en acciones. Y por eso, ¿Perdón? Compound effect, el efecto compuesto, tal cual, así. Entonces, ¿quién elige en todo momento? Las dos son buenas, señores. Depende, cada uno de ustedes hoy en la actualidad tiene una realidad, tu estado actual. Entendamos algo, a mí me gusta mucho hablar de esto porque esto es muy poderoso. Todos ustedes, sin excepción, que ya vamos a marcar un break. Si regálenme 2 minutos, ya voy a marcar un break porque ahora venimos con las opciones. Voy a marcar un break en 5 minutos y ya de ahí nos vamos directamente a 10 minuticos de break y regresamos con algo más poderoso que son las opciones. Y ahí sí vamos a estar un largo rato. Entendamos algo. Los activos son una herramienta muy poderosa para ganar mucho dinero, muy poderosa. ¿Por qué? Porque si yo hoy tengo un negocio de lo que sea y yo voy a hacer una inversión en ese negocio de lo que sea, digamos, por ejemplo, amiga, que sé que tu negocio es de buses, ¿verdad? La cantidad de dinero que tú inviertes en un bus, te costó $100,000 comprar un bus, un ejemplo. Ese bus a lo mejor te va a traer después de un arduo trabajo y de los $100,000 de vuelta, a lo mejor te lo va a traer directamente en un año. Pero con esos mismos $100,000 en un activo de manera activa, tú puedes duplicar esos $100,000 en 2 meses a 3 meses si lo inviertes en el activo de manera activa. Y el dinero trabajando para ti, tú no trabajando por el dinero. ¿Me explico? Lo único que necesitas es saber, ser experto en movimiento y todos lo van a hacer. Todos ustedes van a ser unos cracks, chicos, unos cracks identificando el movimiento. No expertos solamente, nivel crack, nivel Dios. Porque te vas a dar cuenta que funciona con una precisión tal que te va a volar la mente cuando tú solito estés prediciendo y tú vas a decir, pero ya yo lo sé por qué va de aquí a aquí y sé cómo esto va a ser así. O sea, eso es demasiado poderoso. Y cuando tú veas cómo esa predicción que tú estás haciendo y que aprendiste a hacer se convierte en dinero. Por ejemplo, amiga, ¿me recuerdas su nombre? Janet, que antes se gastaba $150,000 en un bus y ponga los $150,000 en un activo y de aquí a aquí esos 150,000 se convirtieron en 180 y cuando aquí lo vendí en 180 y compró aquí de nuevo y aquí ahora los 180 que invirtió de nuevo, aquí son 200 y ya los 150,000 van por 200 y cuando viene a ver ya aquí está, los 150,000 ya están en 300.
Y todo eso puede haber pasado en un mes. Porque en un mes el mercado se mueve así. Tú lo que tienes que saber es, y lo vas a saber, convertirte en un experto vendiendo aquí, comprando aquí y vendiendo aquí. Tienes que saber que, y es algo que lo vas a tomar nota a lo largo de todo. Toma nota en activo, pero esto también lo vas a tomar nota después como notas generales. Toma nota para que te quede guardadito en activo de esto, por favor, y con esto vamos a terminar. En la parte de activo, toma nota y vas a poner lo siguiente. El activo nunca va a subir en vertical ni va a bajar en vertical. El precio del activo nunca va a subir en vertical ni va a bajar en vertical. Por lo que todas las subidas van a venir acompañadas de intentos de bajada para seguir subiendo. Yo voy a repetir todo, ¿vale? Por lo que todas las subidas van a venir acompañadas de intentos de bajadas para seguir subiendo. Y todas las bajadas van a venir acompañadas de intentos de subida para seguir bajando. Y con esta última nota ahora vamos a poner aquí nota importante. Y con eso terminamos. Y esto lo van a subrayar con highlighter. Lo más importante de lo anterior es conocer en qué fase se encuentra el mercado. Lo más importante de lo anterior es conocer en qué fase se encuentra el mercado. El activo es lo mismo. No me te vas a dar cuenta que todos esos activos mueven el mercado. Lo más importante es conocer en qué fase se encuentra el mercado y el activo. Y ahora te explico por qué. Porque imaginemos algo. Yo compré aquí en $10. Yo sé que el mercado podría llegar a 100. Imaginemos este ejemplo. Y yo directamente de 10 a 15, de 15 a 13, de 13 a 17, de 17 a 15 de nuevo, de 15 a 50, de 50, así. ¿Sí me explico, verdad? Pero termina llegando acá. ¿Por qué es importante? Y esto lo vamos a ver cuando veamos fase del mercado. Porque si yo, cuando directamente llegó aquí, no sé que ya llegó a la fase de crisis, el final de la fase, final del ciclo, y yo aquí no vendo, o yo por aquí, en cualquier momento llegando aquí, no vendo, puede que tenga que, vea cómo toda mi inversión vuelve de nuevo a punto inicial y tenga que volver a empezar un ciclo por no haber tomado la ganancia. ¿Entienden eso? Si es importante saber comprar, más lo es saber vender. El juego de las inversiones se gana cuando tienes un punto de entrada, pero también un punto de salida. Y para esos puntos de entrada, en la parte de las opciones, seguimos planes. En la parte de los activos, también deberías marcarte un plan claro y definido. Porque si no, vas a ver cómo todo tu dinero, lo que aquí eras 10,000 y aquí se volvieron 100,000, vuelve a ser aquí de nuevo 10,000. ¿Qué significa esto? Que puede que te ocurra lo mismo que me ocurrió a mí. Yo tenía medalla olímpica de oro. Hasta las Olimpiadas andando, ¿verdad? Bueno, en la bolsa de valores también hay unas Olimpiadas. Y yo tenía la medalla olímpica de oro, me la llevé yo, en dejar dinero sobre la mesa. ¿Me explico? ¿Sabes lo que significa eso, no? O sea, que tenga 10,000 aquí tienes 100,000 y no los tomaste y volviste a tener 10,000. Dejar dinero sobre la mesa. O sea, tienes el dinero en tu cuenta. Lo único que tienes que hacer es vender. Y el dinero se vuelve
Acuérdate que mientras que tú pones una inversión de 10,000 y cuando esto sube, aquí son 50,000, aquí son 35,000, va subiendo. ¿Cuándo estos 35,000 realmente yo los puedo utilizar? Cuando los saco del activo y los vendo. Ahí ya se ve, el dinero está limpio, ya lo puedo sacar. De hecho, de todas las cuentas de la mayoría de todas las cuentas de broker, de banco, te van a dar una tarjeta de débito, te van a dar chequera. O sea, Charles Schwab te da tarjeta de débito, E-Trade te da tarjeta de débito, Bank of America tiene tarjeta de débito. No traje mi billetera, sino le he mostrado yo tengo tarjeta de todas esas cuentas. Yo tengo tarjeta de E-Trade, tengo tarjeta de Merrill Lynch, tengo tarjeta de Charles Schwab, con las cuales tú puedes hacer tu operación hoy y quieres ir a sacar el dinero al banco, a un cajero automático y sacar el dinero que te ganaste. ¿Sí me explico, verdad? O puedes pagar con esa tarjeta, o puedes hacer un cheque, o lo transfieres directamente de tu cuenta de broker a tu cuenta de banco. Pero el dinero no se hace efectivo en tu cuenta real hasta que tú no vendes las acciones que puedas tener. Por eso, si es importante saber comprar, también es importante saber vender. En la parte de los activos tú eliges, me convierto en un inversionista pasivo o activo. Y esto es algo que es muy poderoso porque te ayuda a ampliar tu espectro y a diversificar también un management de portafolio. Lo último, y con esto terminamos, tomen esta recomendación, pongan recomendación importante. Recomendación importante. Cuando terminamos para irnos al break, ¿vale? Recomendación importante. Para invertir en activo, debo utilizar una cuenta diferente a la de opciones. Eso es una recomendación. No uses la misma cuenta para las dos cosas. Tú te puedes abrir 2 cuentas, 3, 4, 15 cuentas, 20 cuentas. Puedes tener tantas cuentas como tú quieras. A ver, ¿quién aquí tiene cuenta en Bank of America? Que también tiene cuenta en Wells Fargo. Que también tiene cuenta en Chase. Que también tiene cuenta en TD Bank. ¿Y cuántos bancos no hay aquí? Asimismo hay brokers. Esta recomendación es demasiado importante por una cuestión muy poderosa y lo vamos a ver más adelante. Y tiene que ver con el enfoque y tiene que ver con que no cometas errores. Para invertir en activos, la recomendación es tener una cuenta diferente a la que utilizo para invertir en opciones. ¿Entienden esa parte? Es como una brequera, un switch. Si yo ahora, por ejemplo, aquí, miren cuántas luces hay, ¿sí o no? Si yo voy y apago todas las luces, se va a apagar el salón entero. Pero si yo voy y apago un switch nada más, a lo mejor se apagan unas luces, las demás siguen encendidas. Asimismo debes tú en tu mente hacer a la hora de invertir. No es el mismo enfoque que tú vas a poner para el activo que para las opciones. Y si tú tienes todo en la misma cuenta, te puede ocurrir, como me ocurrió a mí hace muchísimos años y le ha ocurrido a alumnos, que tenían que vender los contratos de opciones y como tenían acciones de Apple y opciones de Apple, vendieron las acciones en vez de las opciones. Porque te va a aparecer en tu cuenta del activo que tenga todo lo que tenga de ese activo. Todos los productos que tenga del activo, ya sea las acciones como las opciones. ¿Me explico? Entonces, cero recomendable tener mismo esquema de inversión en la misma cuenta. Separen las cuentas. Tú puedes abrir las que te dé la gana. ¿Entienden eso? Hasta aquí, ¿alguna pregunta relacionada con las acciones? Buenos días, mi nombre es Aleida Rivera. Nomás quiero verificar lo que dijo al final. Dice que recomendaciones es importante para invertir en activos, tener cuentas diferentes, o sea, tener más. Ahí me quedé y Bien. quiero que me explique un poquito más. A ver, tú vas a invertir en 2 productos. ¿Cuáles son? Activos y opciones. Sí. Como mínimo, cuando elijas invertir los dos, debes tener 2 cuentas. 2. Pueden ser 2 cuentas en el mismo banco. No es que tengas que tener 2 cuentas en bancos diferentes. ¿Me explico? También yo te recomiendo, por una cuestión de switch, que tengas una cuenta en un banco para un producto y una cuenta en otro banco para otro producto. Es mi recomendación. No te estoy diciendo que es lo que... Yo a ustedes les voy a decir debería. Nunca te voy a decir tienes. A mis hijos les puedo decir tienes, porque los estoy educando, son mis hijos, pero a ustedes le diría debería. Yo, por ejemplo, tengo 4 cuentas. 4. Una en cada uno de los bancos que yo les recomiendo a ustedes. Una en Interactive Broker, una en Charles Schwab, una en E-Trade y una en Bank of America, en Merrill Lynch. Una en cada uno. Yo para activos utilizo 2 de esas cuentas, Interactive Broker y Bank of America. Para opciones utilizo E-Trade y Charles Schwab. Así las utilizo yo. ¿Por qué razón? Primero, porque para las opciones, Charles Schwab y E-Trade son más amigables para las opciones que Bank of America y que Interactive Broker. Pero Interactive Broker para activos, para las acciones, cualquiera es buena. Cualquiera es buena. Pero ¿por qué las tengo separadas? Porque cuando yo tengo como una brequera en mi mente, yo apago el switch como apagar la luz de opciones y cuando enciendo activo, mi enfoque se redirige a otro tipo de inversión. ¿Me explico, verdad? Si tú mezclas todo en tu mente, te puedes jugar en tu contra.
si tienes, como ya te expliqué, activo y opciones en la misma cuenta, y sobre todo te va a pasar por la falta de experiencia, tenías que vender las opciones, y terminaste vendiendo las acciones. Y después pensaste que lo hiciste bien y cuando vas a final de la semana se vencieron las opciones porque llegaron a cero. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Y por qué me falta dinero aquí? Y cuando vienes a darte cuenta, es que yo lo que tenía que vender era la ganancia de las opciones, no las acciones. ¿Y por qué te pasó eso? Porque lo tenías en la misma cuenta las dos cosas. Y si tú tienes activos y opciones en la misma cuenta, te va a aparecer Apple. Uno es un producto, otro es otro producto. Y si no tienes mucha experiencia y vendes el que no es, incurres en errores innecesarios que te los evitarías totalmente si lo tuvieras en cuenta separada. ¿Entendemos esa parte? Partiendo desde ahí, ¿alguna pregunta relacionada a esto? Por acá tenemos una pregunta, caballero. Si hay preguntas en Zoom, solamente levanta la mano y ya, ¿vale? Mi nombre es Fran Daolos. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Joel. Acércate al micrófono, hermano, para escucharte. Ok. Tengo una pregunta. Hace unos días, Warren Buffett, que tú mencionaste ahora. Acércate al micrófono, si no, no te escucho. Sí, sorry. Dijo que para invertir en un activo había que tener paciencia, invertir, esperar 10, 20 años. Acércate al micrófono. Y esperando. Eso contrasta un poco con lo que tú dijiste, que entiendo lo que tú dijiste. Creo que para nosotros desde el punto de vista tuyo es mejor, pero ¿cómo ves esto que dijo Warren Buffett? Warren Buffett es un genio de las inversiones. Es simple lo siguiente. Lo que Warren Buffett hoy dice, lo dice desde lo que hoy es su realidad. Warren Buffett tiene miles de millones de dólares. ¿Los tienes tú? Yo no los tengo. Yo tengo unos cuantos millones, pero todavía no llego a 1.000 millones. Llegaré algún día, pero todavía no he llegado. ¿Me explico, verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Lo que Warren Buffett dice es, compro aquí y mi plan de inversión para esta empresa es como, por ejemplo, cuando Nvidia costaba $15 o $20 y llegó a 1.000. Warren Buffett, en su diversificación de portafolio por la cantidad de dinero que tiene, está invirtiendo al mismo tiempo en más de 500 empresas. O sea, él no puede estar en las 500 empresas al mismo tiempo. Cuando tú empiezas a invertir, tú vas a invertir en 500 empresas. Tienes dinero para invertir esas cantidades. Esto que yo te estoy diciendo funciona. Por eso es importante, señores, entender lo que significa la palabra entorno y contexto. En el contexto de un billonario que tiene miles de millones, si tú tienes esos mismos miles de millones, tú puedes adaptar tu esquema de inversión a lo mismo que dice Warren Buffett. Porque tú, espérate que voy a comprarme 3 edificios aquí, me olvido de esto, o la ciudad está completa aquí, me olvido de esto, eventualmente eso se va a valorizar. Pero tú tienes que estar en el día a día o como mínimo en el corto plazo, en los 6 meses, en los 3 meses. Entonces, Warren Buffett en esas inversiones ve como su dinero le hace todo esto. Es como los 401k. ¿Y aquí invierte en un 401k? Un 401k aplica la misma metodología que Warren Buffett. Pero yo te voy a demostrar, y para mí Warren Buffett es un mentor de vida, de él aprendí todo el esquema de los planes de inversión con el compound effect, con el efecto compuesto, que precisamente en el tiempo tú vas a ver cómo tu dinero va creciendo, pero en el mismo tiempo, lo que tú vas a aprender aquí, el mismo ejemplo que te puse, lo que para Warren Buffett pone aquí 10.000 y aquí se convierte en 100.000, yo te voy a enseñar cómo tú pones aquí 10.000 y aquí se convierte en 500.000. ¿Cuál es la diferencia? Que al tú ser experto en movimiento, tú sí vas a estar beneficiando de todos los movimientos. ¿Entiendes esa parte? No es que lo que Warren Buffett diga está mal hecho, simplemente que no se adapta a tu esquema de inversión, porque tú tienes la cantidad de dinero que tiene Warren Buffett. ¿Entendemos esa parte? Y eso también tiene mucho que ver con la parte de lo que le decía ahorita del ruido externo. ¿A dónde quiero llegar? No porque lo diga Warren Buffett, porque lo diga Joel Sardiña significa que está bien. Simplemente tienes que ver cuál es tu entorno, cuál es tu capacidad de inversión y adaptarte a ello. Cada persona tiene un esquema o puede adaptarse a un esquema de inversión que corresponde al avatar de lo que es esa persona. A mí me va a escuchar mucho hablar cada quien con sus números. Cada quien sabe lo que tiene, su presupuesto cuál es y sus recursos cuáles son. Y sobre eso tú vas a establecer un plan de inversión. Y sobre eso tú vas a tomar acciones también. Entonces, si esto yo te lo puedo demostrar 100%, te puedo demostrar esto y lo vamos a ver en la parte técnica, como ningún movimiento de todo lo que tú has tomado nota. De todo lo que tú has tomado nota, yo los invito a todos a que me contrasten cuando quieran. Tienes siempre la oportunidad en una clase o aquí, levantar la mano y decir, eso que usted diciendo es mentira, eso no tiene ningún sentido, eso no funciona, eso no sirve, porque todo lo que yo digo, tengo un resultado que lo respalda para demostrarlo. Y yo te lo voy a enseñar todo y te lo voy a respaldar todo con resultados. No porque yo me lo inventé, como te digo, yo por más de 10 años he sido un ratón de laboratorio que he experimentado en carne propia y he asumido decenas de miles en pérdidas para poder patentar esto que hoy comparto. ¿Sí me explico, verdad? Entonces,
Cuando yo te digo a ti que el mercado no sube en vertical y no baja en vertical, la nota que tú tomaste, y que todo intento de subida viene acompañado de un intento de bajada para seguir subiendo, y que todo intento de bajada viene acompañado de un intento de subida para seguir bajando, que lo más importante es saber la fase del mercado y el ciclo, es porque, créeme, que te lo voy a poder demostrar de todas las maneras que tú quieras haber y por haber. No hay una sola palabra que saque de mi boca que yo no te pueda demostrar. Partiendo de esto, tienes que entender, todos tenemos un esquema, y es que, debe haber escuchado por ahí que dice que cada chef o cada mecánico tiene su librito. En lo que yo te estoy enseñando, te lo demuestro. Warren Buffett invierte a larguísimo plazo. Pero en un inicio, cuando él empezó, él no lo hacía así. ¿Cómo tú crees que Warren Buffett creció su fortuna? Como te lo estoy enseñando yo a ti ahora. Si Warren Buffett no hubiese hecho eso en los años 50, 60, 70, hoy no sería quien es. Quiero que lo tengas presente. Warren Buffett tiene 93 años. Invierte desde que era un teenager. Aprendió a invertir en la bolsa desde que era adolescente. Tiene 93 años. Una trayectoria de más de 70 años como inversionista. En sus inicios. Y lo que lo llevó a él a tener la fortuna que hoy tiene es que cuando no tenía los músculos que tenía que comprar aquí, vender aquí, comprar aquí, vender aquí, comprar aquí, vender aquí, comprar aquí, vender aquí. Hoy no tiene tiempo para eso. Hoy prefiere poner 10.000 aquí que aquí sean 100.000 en vez de poner 10.000 aquí que aquí sean 500.000. ¿Entendemos esa parte, verdad? O sea, hay que entender los esquemas de cada quien. Eventualmente, yo en algún modo, o sea, es una cuestión de enfoque. Todos disponemos de las mismas 24 horas, pero, y él tiene un mega equipo debajo de él que ya hasta hace las inversiones por él, nada más que toma las decisiones. Pero, y ojo, lo que él dice, él lo aplica para una parte del portafolio. En Berkshire Hathaway, en la actualidad, también hay un esquema de inversiones que es así. Hay departamentos, o sea, entendamos esa parte. Lo que él dice es 100% así. En el mercado hay que tener paciencia. Si tú tienes paciencia, te vas a aburrir de ver siempre los inicios y los cierres de los ciclos. Tener paciencia es cuando aquí tenías 10.000 y aquí tienes 35 y volvió de nuevo a 15.000, no vender aquí. O bueno, si vende todavía estás ganando. Pero incluso si se va por debajo y sabes que la empresa no tiene por qué irse a la quiebra, verlo cómo se va a volver a recuperar. ¿Me explico? ¿Entendemos todo eso? Excelente.